Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, feliz sábado. Eh, para hoy vamos a terminar el estudio referente al tema del bautismo y para recapitular un poco, vamos a recordar que ya en el video número uno y número 2 respecto a este tema, es decir, los dos sábados anteriores, estuvimos hablando de este tema del bautismo, en los cuales estuvimos revisando el momento histórico cuando comenzó la predicación de Juan el Bautista, para situarnos dentro de la historia universal, por llamarlo de alguna manera, en el momento exacto en el cual esta predicación del bautismo o de la necesidad de un bautismo de arrepentimiento eh, era un requisito para comenzar a formar parte del pueblo de Dios. Eh, el momento histórico fue entonces en el año 15 del emperador Tiberio César, en el momento en que era gobernador de Judea Poncio Pilato. En esa época de la historia universal fue cuando llegó palabra del Señor a Juan el Bautista. También en los videos anteriores vimos respecto del ejemplo de Jesús al bautizarse él mismo, ¿cierto? Y darnos eh, con su ejemplo una señal clara y evidencia de que nosotros necesitamos también bautizarnos en este bautismo del arrepentimiento. También vimos el bautismo, su modo, por llamarlo de alguna manera, el bautismo sumergido, como lo declara la evidencia escritural. Jesucristo mismo fue bautizado en el río de Jordán. Juan el Bautista, eh, dice la escritura también, que bautizaba en Salim, un sector donde había muchas aguas. Por lo tanto, la evidencia escritural apunta a que el bautismo era sumergido y no rociado. También la misma palabra bautismo proviene de un vocablo griego que dice que es el baptizo. Ese es el vocablo griego original de bautismo y significa precisamente sumergir. Vimos también en el video anterior la relación entre el bautismo y la circuncisión y cómo éste reemplaza a la circuncisión antigua del Israel de Dios, y cómo también la Escritura nos entrega evidencia respecto de que ya no es necesaria la circuncisión del antiguo Israel para aquellos que creen en Jesucristo. Colosenses 2, 11, 12 decía, sepultado juntamente con Él en las aguas del bautismo. Es ahí donde nosotros recibíamos la circuncisión. Está en Colosenses 2, 11, 12, para que ustedes vean ahí cómo lo revisamos ya también y cómo allí está el argumento eh, para nosotros entender que la circuncisión de Jesucristo es el bautismo sepultado. Gálatas 3:29 también decía que ya no somos, ahora somos de Cristo, por lo tanto pasamos a formar parte de la simiente de Abraham, recordando, cierto, que antiguamente para ser parte del pueblo de Israel era necesaria la circuncisión. Ahora esto, la Escritura nos señala algo distinto. Nosotros pasamos a formar parte de Cristo cuando bajamos a las aguas del bautismo. También revisamos respecto de las instrucciones de adoctrinar de Jesucristo. En la gran comisión allí en Mateo 28, 19 al 20, Él instruye en ir y predicar y bautizar. Pero el primer requisito que plantea Jesucristo en la orden, en la instrucción a sus discípulos para eh, esta gran comisión de evangelizar a los gentiles es precisamente antes adoctrinar. Eh, y es una instrucción obvia, porque los discípulos iban a salir a un mundo que no conocía de las leyes de Dios, que no conocía el gobierno de Dios en las vidas de su pueblo. Por lo tanto, era obvio que tenían que antes ser, o más bien adoctrinar a aquellos que iban a alcanzar el bautismo.
Y eso es muy importante porque es un punto que se ha debilitado bastante en la actualidad. Eh, Estamos trabajando al revés actualmente. Bautizamos primero y queremos adoctrinar después. Y allí se genera un problema serio eh, en las congregaciones actuales, un problema serio también en la parte espiritual. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que Dios tiene planes y diseños perfectos. Y cuando Él entrega una instrucción, la entrega de manera perfecta. Cuando nosotros nos olvidamos de las fórmulas perfectas que entrega Jesucristo, que entrega nuestro Padre Celestial, entonces normalmente, eh, lamentablemente, llegamos al fracaso. Lo hemos visto una y otra vez. Aquí también en la metodología de llegar a las almas y de bautizar, también estamos viendo un fracaso espiritual precisamente por no obedecer a la instrucción de Jesucristo en cuanto a la necesidad de adoctrinar antes de ser bautizados. Y adoctrinar, me refiero a adoctrinar en cuanto a todas las instrucciones de Dios. No adoctrinar referentes a un punto específico o solamente adoctrinar en cuanto al bautismo. Eso no es adoctrinar. Eh, También revisamos la necesidad de que tenemos antes de ser bautizados de creer en algo, de creer en Jesucristo, pero más que creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, también tenemos que aprender a conocer a ese Dios, para que podamos entender el ejemplo perfecto de Jesús. Y también revisamos en los videos anteriores que eh, nosotros, o más bien el fundamento de la predicación de Jesucristo, tenemos que entender nosotros que el fundamento de la predicación de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva, está eh, total y absolutamente extraído del Antiguo Testamento. Como lo podíamos probar, ¿cierto?, en distintas citas bíblicas, tales como Pedro, primera de Pedro 1.25, donde el mismo el apóstol Pedro dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es una cita extraída de Isaías. También el apóstol Pablo en Romanos 10.8 dice que está cercana la palabra en tu boca y en tu corazón. También es una cita de Deuteronomio 30.14. Y ellos, al igual que Jesucristo, hacen alusión siempre directa a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces ahí la necesidad, volvemos al tema anterior, de ser adoctrinados en cuanto a las enseñanzas entregadas de parte de Dios a su pueblo Israel antiguo, para que también nosotros, como nuevo pueblo de Dios, podamos vivir en el mismo contexto y bajo las mismas normas. También vimos en video anterior, ¿cierto?, la muerte y resurrección, la relación entre el bautismo y su representación de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Romanos 6, 3, 4, allí también vimos, ¿cierto?, cómo estamos bautizados en su muerte y resucitados también en el bautismo, bautizados en su muerte y resucitados para una nueva vida. Esa es la oportunidad que nos otorga el bautismo. El bautismo es la señal externa de arrepentimiento y nuestro reconocimiento de recomenzar una nueva vida, ahora bajo el dominio, bajo las instrucciones de Dios sobre nuestra vida. También vimos la necesidad de arrepentimiento antes del bautismo y cómo Jesucristo mismo hacía un llamado en Mateo 4:17, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y un reino, como comentaba en los videos anteriores también, un reino tiene sus normas, tiene sus reglas. O sea, yo no puedo pretender irme a vivir a un país extranjero sin conocer esas reglas, porque lo más seguro es que las voy a infringir y por lo tanto voy a sufrir las consecuencias de esas infracciones a su ley. Lo mismo es en el plano espiritual, en el plano de vida del nuevo cristiano. Debe conocer las leyes que rigen el reino de Dios para que no caiga en esos conflictos de transgresión, de infracción a lo que a Dios o lo que Dios prohíbe, de manera que no sufra las consecuencias. Nuevamente volvemos a la necesidad de ser adoctrinados. También vimos respecto de la conversión, que es una transformación que debe ocurrir en el cristiano que recién acepta a Jesucristo y comienza una nueva vida. Debe pasar por un proceso de conversión
en el cual él avanza desde, desde esa, desde ese piso que le otorga ese primer paso, pero debe avanzar a una transformación de su vida. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Es decir, también allí a través de la Escritura se nos llama no solamente al arrepentimiento, sino también a la conversión, a esa transformación de nuestro estilo de vida, para que nuestros pecados sean borrados. Eh, Esa es una cita extraída también de Ezequiel 18:38, donde el profeta nos muestra que Dios no quiere que ninguno perezca, al contrario, Él quiere que nos convirtamos, dice, convertíos y viviréis. Es decir, es una necesidad también, aparte del arrepentimiento, la conversión del cristiano también es una necesidad real y que tenemos que comprenderla cabalmente para poder avanzar. Eh, ¿Cómo logramos esa conversión? También lo vimos a través del conocimiento de la Escritura, a través del conocimiento de las normas de Dios. Como decía el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta y es la que convierte el alma. Claro, porque nosotros, ¿cómo podemos transformar nuestro estilo de vida sin conocer la ley de Dios? No podemos, vamos a seguir viviendo exactamente igual a como vivíamos antes de conocer a Jesucristo y la predicación que Él nos entrega. Bueno, vamos a entrar en la última parte, ¿cierto? Y en esta última, tercera parte y final respecto al tema del bautismo, vamos a hablar de la necesidad que tenemos de entender y de alcanzar un segundo bautismo, que es también un requisito para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Tal como se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto tenemos que entenderlo claramente. Y es en esa situación en la que nos encontramos cuando hemos sido bautizados, que tenemos que entender que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Este es el segundo bautismo, el segundo renacer del cristiano. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es el llamado que nos hace la Escritura. Nosotros cuando llegamos al bautismo estamos en el inicio de la doctrina de Jesucristo, es decir, el comienzo, el punto de partida. Hemos empezado o hemos tomado la decisión de empezar una vida nueva mirando a Jesucristo. Pero ahora nos invita la Escritura a avanzar adelante a la perfección. Y miren lo que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No sé si entienden este pasaje en todo lo que representa. Está diciendo que el cristiano que está recién bautizado y recién comenzando debe manejar estas doctrinas, debe manejar el conocimiento cabal de todas estas doctrinas, del arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Se fijan cómo la misma Escritura nos indica que nosotros para llegar al bautismo tenemos que tener más que el simple conocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios? Tenemos que manejar un paquete de información que alguien nos tiene que entregar. Entonces, de ahí es donde se produce la debilidad espiritual en las iglesias. No está siendo entregado este paquete de conocimiento. Estamos bautizando a gente sin entregarle la preparación adecuada. ¿Para qué? Para que pueda avanzar hacia la perfección, adelante a la perfección. Eso lo dice Hechos 6, 1 y 2. Y esta misma falta de conocimiento, esta misma falta de doctrina es la que produce las divisiones, las disensiones dentro de la iglesia. Primera de Corintios 1, 10. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Y para que esta unión se produzca es que necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo, porque tenemos que ser honestos, mientras nosotros no recibimos la unción del Espíritu Santo, y yo lo he visto montones de veces. Nosotros dentro de la iglesia andamos pensando todos en pajaritos distintos, como le llamo yo, todos en ideas distintas. Y es normal, porque somos hombres de distintas familias, con distintos principios y valores, y de aquí es que viene la necesidad de que nosotros dentro de la iglesia recibamos un adoctrinamiento correcto, para que todos alcancemos la visión de lo que necesitamos, la visión espiritual, el bautismo espiritual, para que podamos llegar a ser una sola cosa. De otra manera no podemos. De otra manera, en realidad, la congregación no es más que un club social, por llamarle de alguna manera. Hechos capítulo 1, versículo 3. Desaparecía Jesucristo por 40 días y hablándoles del reino de Dios y estando juntos, les mandó que se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Jesucristo le ordenó a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén y que esperasen hasta que se cumpliera la promesa escritural, que ellos iban a ser bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesucristo no envió a sus discípulos a predicar el Evangelio al mundo sin entregarle lo que ellos necesitaban, que es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos luego del bautismo de arrepentimiento, el cual nos atrae a los pies de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo en el Calvario de la cruz, de su sangre preciosa, de ese derramamiento de su sangre tan valiosa para nosotros. A través de ese perdón nosotros tenemos que avanzar a la perfección, y para ello necesitamos alcanzar este segundo bautismo, para que realmente estemos preparados para predicar el Evangelio, para practicar las buenas obras que han sido diseñadas por nuestro Creador desde el principio. Lucas 24, versículo 45 dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí nos está diciendo la Escritura en Lucas 24, versículo 45, cómo nosotros humanamente no podemos comprender la Escritura. Nosotros necesitamos la investidura del Espíritu Santo. Jesucristo nos embiste de ese poder de lo alto. Es el único autorizado para hacerlo. Y Jesucristo no nos va a dar el bautismo del Espíritu Santo si antes no hay arrepentimiento sincero y conversión. Ese es el problema. Esa es la dificultad que debemos salvar, el obstáculo que debemos salvar para avanzar. Y para avanzar y salvar esos obstáculos necesitamos las doctrinas, necesitamos la enseñanza. Una cosa lleva a la otra. Imagínense, los discípulos que vivieron con Jesucristo no entendían todavía la Escritura hasta que Jesús les abrió el entendimiento. Luego, en el mismo capítulo 24 de Lucas, el versículo 49, Él les recuerda nuevamente la promesa del Espíritu Santo. Mas vosotros, le dice, asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Es decir, esperen hasta que estén preparados. Porque sabía Jesucristo que sin el poder de lo alto, ese poder del Espíritu Santo, ellos no podrían cumplir con la misión. Y es lo mismo que nos sucede en la actualidad. Juan 1, versículo 32,
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eh, Juan recibió palabra del Señor, dijimos en videos anteriores, para comenzar esta predicación del bautismo de arrepentimiento. Y aquí está recordando y testificando Juan el Bautista eh, eh, en el libro de Juan. Se está recordando cómo Juan el Bautista había dicho y testificado que aquel sobre el cual viere descender el Espíritu de Dios como forma de paloma, él era el que estaba autorizado para bautizar en el Espíritu Santo. Juan 3:5: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Primera de Corintios 12:13, el apóstol Pablo dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se fijan? Es decir, nosotros necesitamos, también lo habíamos comentado antes, la unción del Espíritu Santo para que podamos ser una sola cosa, un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Eso es lo que nos une. Cuando no hay esa unción del Espíritu Santo, cuando no hemos alcanzado el bautismo del Espíritu Santo, no podemos ser un cuerpo en Cristo, porque todos no hemos bebido del mismo espíritu. Es triste, pero es así. La Escritura lo aclara, lo dice claramente y nosotros tenemos que entenderlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para ello es que necesitamos la unción del Espíritu Santo, para nacer realmente de nuevo. Volvemos a lo mismo de Jesucristo y Nicodemo: el que no es nacido de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Nosotros necesitamos que su simiente, que su espíritu esté en nosotros para que no volvamos a pecar, para que podamos realmente ser nacidos de nuevo de Dios. Tito 3, versículo 5: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Escuche bien, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es cierto, nosotros no hemos alcanzado la salvación, la justificación, por nada que podamos hacer, pero sin embargo también tenemos que entender que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ella, lo dice la Escritura, y este nuevo estilo de vida necesita una renovación de nuestra mente, una regeneración, dice Tito, capítulo 3, versículo 5, y esa regeneración y renovación la produce el Espíritu Santo. Esa cita bíblica tiene una referencia que hace alusión directa a la situación de Nicodemo y Jesucristo, para que ustedes sepan. Hechos 8, versículo 14, versículo 15, perdón. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Aquí hay una situación en la que las gentes habían sido bautizadas solamente de acuerdo a lo indicado por Jesucristo. Esto es muy importante. La fórmula de Jesucristo no quiere decir que sea el bautismo en el nombre de Jesús. Quiere decir que el bautismo es ordenado por Jesús. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta misma cita bíblica hace una alusión directa a la fórmula de bautismo entregada por Jesucristo en Mateo 28:19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no podemos desligar a Jesucristo ni del Padre ni del Espíritu Santo. Es importante que aprendamos a respetar un orden. Hay un orden jerárquico: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho, el mismo Jesucristo, él indica que tiene un respeto ahí, que debemos tener un respeto mayor por el Espíritu Santo cuando dice que cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre, en contra de él mismo,
podía ser perdonada, pero no en contra del Espíritu Santo, haciéndonos clic en cuanto a el orden que nosotros tenemos que respetar y conocer también respecto de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Estos habían sido bautizados entonces en el bautismo del agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo a través de la unción. Les impusieron las manos, perdón, para recibir la unción del Espíritu Santo. Hechos 19, versículo 2, díjoles el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Él se encuentra, Pablo, eh, en Éfeso, y encuentra allí una congregación y les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se fijan? Eso, eso, eso viene desde la antigüedad. Las congregaciones tampoco siquiera habían escuchado que necesitaban la unción del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les hace la pregunta directa, ¿ustedes han recibido ya el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos escuchado de tal espíritu. O sea, no tenían, ellos estaban más atrasados que nosotros, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. O sea, el adoctrinamiento era más débil todavía en cuanto a ese tema. Entonces dijo, ¿en qué sois bautizados? Aquí hay una aclaración importante. Pablo les preguntó, entonces dijo, ¿en qué sois bautizados? Hechos 19, versículo 3, estamos leyendo. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Se fijan? Esto es para aclarar un poco la fórmula del bautismo de Jesucristo. Eh, Ellos no están diciendo que hayan sido bautizados, te bautizo en el nombre de Juan, sino que de acuerdo a la indicación de de Juan el Bautista, perdón, de la necesidad de un bautismo de arrepentimiento. Esto es para que entendamos que el bautismo no es en el nombre de Jesús, es de acuerdo a la instrucción que entrega Jesús, entregada en Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a ver más adelante cómo el mismo Pablo también menciona que él se producían disensiones cuando preguntaban, o más bien decían las congregaciones que uno era bautizado en el nombre de Apolo, otro en el nombre de Pablo, otro en el nombre de Jesús. En definitiva, tenían que entender las congregaciones que la fórmula de bautismo no era de acuerdo a la instrucción del que estaba entregando la enseñanza, sino de acuerdo a la instrucción entregada por Jesucristo en Mateo 28:19. Entonces también podemos ver que el bautismo se entregaba a través de la imposición de manos a los recién bautizados. Pero ojo, no siempre esto es así, no siempre es necesario. Dios obra de maneras misteriosas, como por ejemplo podemos verlo en Hechos 10, versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Esta es la visita que Pedro le hace a Cornelio. Él está predicándole el Evangelio a un grupo de personas y mientras él está predicando, el Espíritu Santo desciende sobre estos que, ojo, aún no han sido bautizados. Lo dice aquí, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? ¿Se fijan? Ellos recibieron el Espíritu Santo de una manera distinta. Esto es parte de los misterios de Dios. Y nosotros tenemos que entender que hay misterios que no son necesarios que nos sean revelados. Suceden nomás. Aquí ellos no fueron bautizados, escucharon la predicación y seguramente creyeron en su corazón e inmediatamente fueron ungidos con el Espíritu Santo. No necesitaron ni siquiera la imposición de manos. Para Pedro, la prueba de que podía bautizar a los gentiles fue esta. Una de las pruebas. Aquí lo dice claramente. Le podemos impedir el bautismo a estos que han recibido el Espíritu igual que nosotros. Ellos todavía
no estaban seguros de ir y predicar a los gentiles, a pesar de que habían recibido la instrucción. Ese era un tema doctrinal también importante que se discutía en la época. Vamos a revisar ahora la fórmula del bautismo de Jesucristo, Mateo 28:19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, doctrinad siempre, siempre primero doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la instrucción de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado en decir lo contrario, porque quien dice lo contrario también está dejando de lado al Padre, que está sobre Jesucristo. No se olviden que el Padre es el que sujeta todas las cosas a Jesucristo, salvo a Él mismo, es decir, solo el Padre está sobre el Hijo, y el Espíritu Santo, también el mismo Hijo, dice que nosotros no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo. Lo dice en Mateo 12, versículo 32, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es decir, Jesucristo le está diciendo: hablen en contra de mí todo lo que quieran, pero que cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, Jesucristo pone un orden ahí y un respeto también sobre ciertos temas. Esto como conocimiento general nomás. Hechos 19:3. Entonces, esto es lo mismo que vimos antes. Entonces dijo: ¿en qué sos bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, habían en el fondo las instrucciones, quien impartía, digamos, quien entregaba la enseñanza, era así como se mencionaba el bautismo, a quién le pertenecía. Como estos habían sido bautizados en Éfeso por Juan el Bautista, o por la predicación de Juan el Bautista, entonces decía el bautismo de Juan. Lo dice aquí también, otro tema lo aclara también aquí en 1 Corintios 1:11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Se fijan? Estaban dándole la atribución del bautismo a quien se los había predicado, cuando en realidad la instrucción de Jesucristo era ir y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el requisito, hay un requisito que debe existir, o más bien que existe, si queremos alcanzar el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante que lo comprendamos. Vamos a revisar primero Lucas 11, versículo 11 en adelante. Dice: ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? O sea, este no es el requisito. Esto nos está indicando que nosotros podemos reclamar el Espíritu Santo a nuestro Padre. Debemos pedirle el Espíritu Santo. Ya hemos revisado el por qué. Porque es la única manera que seamos una sola cosa. Es la única manera de que seamos conducidos a la verdad en cuanto al entendimiento de las Escrituras. Es la única manera que seamos regenerados en nuestra mente y podamos realmente vivir una vida nueva y avanzar hacia la perfección luego de estas doctrinas elementales de las que hablábamos antes. Proverbios 1:23: volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Salomón nos está diciendo que necesitamos ser corregidos por las instrucciones de Dios, y entonces Él derramará de su espíritu y nos hará comprender su palabra. Es una profecía, Joel 2:28: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, el Espíritu Santo está ahí esperando que Jesucristo dé la instrucción, que Jesucristo vea en nuestras vidas un arrepentimiento sincero, una conversión real, un deseo real, sincero, de corazón, de poder agradar a Dios y de querer obedecer a las instrucciones de Dios, que es lo más importante
Ese es el requisito para que podamos obtener el segundo bautismo, el del Espíritu Santo, el más importante. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El requisito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Queridos amigos y hermanos, he querido compartirles en estos 3 videos lo más resumido posible la enseñanza respecto del bautismo, la necesidad que tenemos de entender que debemos ser adoctrinados responsablemente para alcanzar y para comprender todos los alcances del bautismo de arrepentimiento, la necesidad que tenemos de ser bautizados para renacer a una nueva vida, para pasar a formar parte del pueblo de Dios, para entender que debemos avanzar hacia la perfección espiritual día tras día, que nuestro camino como cristianos no inicia ni termina en el bautismo, sino muy al contrario, que el bautismo es una señal externa, como les decía, de nuestra necesidad de perdón de pecados, de nuestro arrepentimiento y comprensión de que antes de conocer a Jesucristo vivíamos en transgresiones, ofendiendo a Dios, lejos de Dios y por lo tanto sin esperanza en este mundo. Por lo tanto, he querido compartirles esta enseñanza escritural, tomando siempre las instrucciones de la Escritura, siempre las citas bíblicas que nos indican, más hablando de la Escritura que de mí mismo, de mi propia boca. A mí me gusta que lo que ustedes reciban sea tomado principal y fundamentalmente de la Escritura. Para que podamos comprender entonces que si bien es cierto el bautismo es importante, no es menos importante, sino más bien es mucho más importante que comprendamos que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo también para poder ver el reino de Dios, para poder comprenderlo, para poder vivir dentro de Él y para que lleguemos a ser un cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que le reconozcamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador y para que realmente podamos comprender la voluntad de Dios, que es la única, buena, agradable y perfecta, como lo dice la misma Escritura. Nosotros no podemos agradar a Dios si el Espíritu Santo no mora en nosotros, porque quiere decir que aún no hemos nacido de nuevo. Debemos avanzar hacia la perfección, debemos alcanzar este segundo bautismo del Espíritu Santo. Queridos, les deseo que tengan un feliz y bendecido día sábado. Les voy a invitar a que revisen la enseñanza completa respecto del bautismo y cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar a través de un comentario, cualquier necesidad de algún estudio distinto, no duden en invitarme a participar de un estudio distinto para que juntos podamos comprender lo que la Escritura nos enseña, lo que el Padre a través del Hijo nos ha traído al conocimiento de la verdad y quiere que seamos unidos en un solo espíritu y también en una sola verdad. Que el Señor les bendiga en este día hermoso, maravilloso, que Dios ha diseñado desde la fundación del mundo para que tengamos un momento delante de su presencia y precisamente para que compartamos estos conocimientos a aquellos que aún no han llegado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, estén donde estén. Feliz sábado.